Vamos entonces a Hechos de los Apóstoles. Hoy día tenemos, bueno, recuerden ustedes la distribución que siempre les estoy remarcando. ¿Por qué? Porque es una manera gráfica de entender el libro de Hechos. De esto no se les toma un examen, pero yo sugiero que ustedes tengan en mente, siempre ayuda, ¿no? Para aquellas personas, algunas personas son mucho más gráficas, ¿no? Otras personas son mucho más reflexivas, entonces este esquema puede no ayudarles, pero aquel que le pueda ayudar, entonces usted tiene aquí este esquema dividido en dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 12 es el testimonio de los apóstoles, ¿no? De Jerusalén a través de Judea, Samaria y Antioquía. Está así, ese es el gran tema. Los apóstoles dando testimonio a través de Judea, Samaria y Antioquía. Desde el capítulo 13 en adelante, ya es el testimonio de Pablo, desde Antioquía hacia Asia Menor, Europa. Entonces serían los dos grandes bloques. Ahora se entiende, ¿no? Como ustedes verán en esta parte, me tomo el tiempo para explicar, para que ustedes sepan por qué siempre lo coloco, ¿no? O sea, no es simplemente un deseo de añadir una diapositiva, sino que ahora entendemos en la segunda parte, en la segunda línea, ¿no? Cómo la iglesia comenzó y creció en Jerusalén y se extendió por medio de la persecución. Entonces, en esta parte hay dos grandes bloques. La primera, cómo la iglesia comienza y crece y cómo la iglesia se extiende. En la segunda línea, en la parte del testimonio de Pablo, vemos a Pablo como misionero y vemos a Pablo como prisionero. Bajo la misión de Pablo tenemos los tres viajes. Y ahí estoy colocando más o menos los contextos, dónde se escribieron. O sea, en el primer viaje, más o menos se escribe la carta a Gálatas. En el segundo viaje, Pablo escribe sus cartas a Tesalónica, primera y segunda de Tesalonicenses. En el tercer viaje, probablemente Pablo escribe las cartas a Corinto. Eso es más o menos lo que los comentaristas colocan. He colocado Hechos 15. Y aquí en la tercera línea, si ustedes dicen 36, 44, 49, son los años aproximados, después de Cristo. Entonces, eso nos ayuda a ubicar. Esta imagen les puede ayudar a ustedes para bosquejar el propio libro de Hechos. Ustedes pueden hacer un estudio bíblico. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo la iglesia comienza y se extiende. Ya está, te ubicas. Y es más, yo no he podido hacer algo que yo tradicionalmente hago en los cursos presenciales. O sea, yo no he podido hacer, pero les animo a que ustedes lo hagan cuando ustedes dicten un curso de hechos, por ejemplo. Un curso de hechos es vital, parece, es lindo. ¿Saben lo que yo hago? Yo les tomo un examen de entrada a todos. ¿Y en qué consiste mi examen de entrada? Lo que yo hago es colocar 28 líneas, una tras otra, así, con número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así, hasta el 28. Y luego les digo a todos los estudiantes, a ver, ahora comienza a colocarme los eventos más importantes en cada capítulo. ¿Cuáles son los eventos más importantes de cada capítulo de Hechos? Más del 50% me hace por lo menos la mitad. De ahí van bajando. Eso me dice cuánto saben ustedes de hechos. Entonces, este esquema ayuda. Ayuda para orientarse un poco. Entonces, eso es lo que yo quería decirles. Lo segundo, vamos entonces ahora al tratamiento de los capítulos 16 al 19. Si alguno quiere intervenir, tiene dos formas. Levanta la mano o escribe en el chat. Cualquiera de las dos. Sí tengo que avisarles que no puedo darles la oportunidad a todos, debido a que vamos a consumir más tiempo. Si usted escuchó que alguien dijo lo que usted dijo, entonces ya, simplemente ahí nomás, páselo por favor. Le agradecería eso. Vamos entonces a las preguntas guía de nuestra discusión, ¿ya? Comenzamos entonces. Según Hechos 16, ¿qué aprendemos acerca de los planes que hacemos y de la decisión que Dios hace? ¿Qué aprendemos acerca de los planes que hacemos y de la decisión que Dios hace? La segunda pregunta es, ¿cuál fue esta vez el motivo de la persecución? Hay dos temas que yo estoy tratando en el libro de Hechos. Entonces, si me permiten, voy a ubicar dónde está mi Biblia. Acá está, ya. Listo. ¿Alguno de ustedes, qué aprendemos acerca de los planes que Dios hace? Perdón, de los planes que nosotros hacemos y que los planes que Dios hace, a la luz de lo que estamos viendo. Ojo, yo entiendo que podemos tener opiniones personales, pero ¿qué es lo que el texto nos enseña?
A ver, ¿alguno desea intervenir? ¿Se lanza primero? Doctor, A ver, ¿quién ¿me es? escucha? Simón Sí, Ardila. a ver, Ardila, ya. Simón Ardila, muy bien. Dime. Bueno, es importante resaltar que tenemos que saber que los pensamientos de Dios son mucho mejores que los nuestros, Ya. que el propósito para cada uno de nosotros escrito es mucho mejor, ¿eh? O sea, no es el propósito de uno, sino el propósito de Dios. Escrito está Ujú, en la cita, fíjate que hay una cita bíblica donde dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 8:28, donde dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es lo que ujú, conforma a su propósito, su llamado. Había un propósito, aparte de eso había un propósito dentro de esa este, este, participación de Pablo, pues. El primero ujú, era con Lidia, con la mujer, la vendedora de tejido de púrpura, que ujú, adoraba a Dios y que fue bautizada para ese entonces ella y su familia. ujú. El otro propósito era que se veía era liberar completamente del espíritu de adivinación a la muchacha esclava, que era usada por sus amos para obtener ganancia, pues. Ya. Ahí nomás, Simón. Ya. Estás avanzando en la otra pregunta que iba a hacer, pero gracias por tu intervención. Ah, bueno, lo Alex, último, lo último, lo último. ya. Ah, Alexi Mesa me dice, ¿no? En cuanto a la primera pregunta, ¿qué aprendemos acerca de los planes y qué hacemos? Los planes que hacemos y de la decisión que Dios hace. Alexis dice, siempre habrá planes en nuestras vidas y si no son alineados a Dios simplemente no se darán. Y si confiamos en Dios y le servimos, Él nos guiará a donde Él quiera, donde quiera llevarnos. Nuestros planes no son sus planes, ¿ok? Víctor Campos, que nuestros planes estarán siempre supeditados a los de Dios, me parece muy bien. Los planes de Dios siempre prevalecen, está muy bien. Nuestros planes son limitados, cortos, más según el texto, los planes de Dios fueron amplios, tenemos visión limitada, ok, podría ser, ya. La pregunta está enfocada en lo que pasa en Hechos 16 del 6 al 10. ¿Qué es lo que sucede ahí? Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, bueno, Johnny Leturia me dice, los planes deben ser siempre consultados con Dios. Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y Ulisa dice, de nuestros planes no podemos confiarnos porque no conocemos más allá de nuestros ojos, mientras la decisión de Dios es necesario obedecer porque ella conoce todo, sabiéndolo todo y nos permite trabajar, ¿no? El Señor direccionó 3 veces, se ve la obediencia inmediata a este cambio de plan. Sí, ya, muy bien. ¿Qué podemos decir? O sea, antes de ponerle lo que yo sugiero, porque están ustedes diciendo bien, creo que han entendido bien, hay una gran pregunta aquí. Y la pregunta es, ¿está mal que nosotros hagamos planes? Creo que no. El texto no dice que no hay que hacer planes. O sea, el texto bíblico habla de que Pablo, ¿no?, tenía una intención, ¿no? O sea, así es. La obediencia a Dios se ve manifestada en lo que Pablo hace. Ahora, hay planes, y creo que ahí sí concordamos todos, ¿no? Nosotros estamos llamados a hacer nuestros planes. ¿Por qué? Porque incluso, hermanos, cuando nosotros decimos, ¿ya? Alguno puede discrepar de esto, pero cuando nosotros decimos, bueno, yo quiero hacer un plan, ¿no? Así es, me ponen, podemos hacer planes, pero deben estar sujetos al plan de Dios. Por supuesto. O sea, la idea es esa. Pablo había hecho sus planes, no estaban mal. La Biblia no dice que están mal. La Biblia simplemente dice que Dios lo dirige a otro lado. Entonces, el Espíritu dice no se lo permitió. Ahora, por supuesto, para esa expresión hay muchas interpretaciones. No muchas interpretaciones, hay una sola interpretación. El Espíritu de Dios no quiso, sino que ¿cómo es que se manifestó? Bueno, eso sí no se sabe. Los comentaristas difieren. Puede haber sido porque las personas le dijeron a Pablo, ¿sabes qué, Pablo? Las cosas están difíciles, o puede ser que no hubo suficiente dinero para embarcarse para ir a otro lugar, y Pablo comprendió eso. Puede ser que Dios habló a través de alguien, no se sabe, pero el Espíritu de Dios no quiso.
síntesis de todo lo que les estoy diciendo. ¿Está mal? Me dice Sally Martínez, dicen que por enfermedad. Puede haber sido así, ¿no? Puede haber sido así, puede ser que se haya enfermado Pablo. Y ellos comprendieron que fue por el Espíritu de Dios. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, pues Dios no lo quiere. Entonces, no está mal hacer planes. Debemos hacer planes. Y tenemos que ponernos en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que va a direccionar si nuestros propósitos, si nuestros proyectos van a salir bien o no. No es que nosotros tenemos que decir, le salió mal el plan. No, no sale mal. Cuando uno lo hace de buen corazón, buscando que Dios sea el que dirija, entonces tus planes simplemente pueden ser redireccionados, pero no están mal, ¿no? Podemos hacer planes y pueden ser correctos y legítimos, pero Dios tiene planes mucho mejores, por supuesto. Entonces, ¿a dónde voy? Gracias más bien Gabriela, y que no había leído la de Nelly Cristina, muchas son las disposiciones del corazón, pero que va a ser que determine otros pasos, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que el texto no dice? No dice el texto que los planes de Pablo fueron malos. No. ¿Qué aprendemos de lo que Pablo vivió? Que nosotros también podemos hacer planes y que nuestro deseo puede ser bueno, pero puede ser que no sea el propósito de Dios en ese momento. Entonces simplemente lo va a corregir, lo va a redireccionar. Muy bien, vamos a ver, aunque ya con esto me lanzo también a la segunda pregunta, que no era mi intención, pero ya, estamos ahí. Así es, los resultados dice que fueron consolados y fueron animados. O sea, cuando Dios redirige, uno no se tiene por qué sentir mal. Yo coloco aquí, según lo que se puede leer en el texto bíblico, no se menciona que Pablo hizo planes errados o que tuviera alguna intención oculta. O sea, Pablo quería seguir haciendo la misión. Simplemente dice que el Espíritu no se lo permitió. ¿Cómo lo hizo? No lo registra la Biblia, podemos hacer alguna hipótesis, pero la Biblia no lo dice. Esto nos lleva a concluir que podemos y debemos hacer planes. O sea, no se puede uno tomar las decisiones simplemente porque a uno le nace. Tenemos que tener cuidado con eso, porque eso es emoción. Pero dependemos de la decisión de Dios para concretarlos. Entonces, Pablo obedeció rápidamente, y es más, él se sintió bien. Entonces, frente a los planes que no prosperan, nosotros tenemos que siempre saber que a veces hay planes mejores y el Señor tiene vías para hacerlo. Lo que sucede comúnmente es que los creyentes pensamos que todos nuestros planes tienen que salir bien, entre comillas. Entonces, el plan de Pablo no salió bien, salió diferente, fue de bendición, pero fue diferente, pues. Entonces, cuando las cosas salen diferentes, no necesariamente decimos que está bien, ¿no? Tú dices, no sé cómo será en otros países, pero aquí en Perú, por ejemplo, nosotros somos requeridos a sacar la visa para visitar Estados Unidos. O sea, Perú es uno de los países en donde tenemos que sacar visa. Y yo he visto hermanos, ¿no? Hermanos que oran, pastor, por favor, ore por mí porque voy a dar mi entrevista. Está bien, y voy a orar para que te den la visa, ¿no? Pero ¿qué pasa si no te la dan? Ahora, es cierto que nosotros podemos decir, ¿no? Es decisión de Dios. Dios tiene sus planes. Sí, yo lo digo. Pero ¿cómo se siente el hermano al que no le dieron la visa? No se va a sentir bien. Y es más, se va a sentir que hizo mal. Se va a sentir que hizo mal. Si es que no había nada en su corazón, si es que deseaba ir a pasear a Disney World y no había nada malo en su corazón. Entonces uno siempre se pregunta, ¿por qué, Señor? ¿No? Y a veces parece que, es que lo que tú querías hacer no era voluntad de Dios. Y le echamos a veces la culpa a la persona. Entonces, tenemos que hacer planes. Tenemos que proyectarnos. Pero también dependemos de lo que Dios quiere. Entonces, no necesariamente hacemos las cosas mal, sino que están en una diferente orientación de lo que Dios desea. Eso es lo único. Y tenemos que aprender a aceptarlo. Eso quería resaltar. ¿Cuál fue el motivo de la persecución? Bueno, ya lo había avanzado
el hermano Ardila, pero me colocan aquí. Ah, bueno, así es, gracias, Sally, ¿no? ¿Cuál fue el motivo de la persecución? Bueno, aquí me ponen, le malograron el negocio, ¿no? Algunos, ¿no? Pablo reprendió un espíritu de adivinación de una mujer que servía a unos hombres, ¿no? Cuando reprendió el espíritu salió de ella y les quitó la forma de ganar dinero. Así es. Es exactamente, gracias. Yo coloco, la persecución relatada a partir del versículo 11 tiene un origen económico. No es un origen religioso, es un origen económico. Es más, los amos de esa mujer que tenía espíritu de adivinación ni siquiera eran religiosos. O sea, no les afectó la parte religiosa. Ellos vieron que ya no había dinero de ingreso, entonces era un motivo económico. Pues Pablo exorciza a una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación y esto perjudicó las ganancias de sus amos. Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados por motivos falsos. ¿Por qué? Se les acusó de querer obligar a las personas que estaban en esa ciudad a practicar ritos judíos, y ellos no eran judíos. Entonces, se les acusó falsamente, pero por ejemplo, por un motivo social y o político. Entonces, por eso se les azota con varas. Porque si se les hubiera dicho, ¿no? Si los que se quejaron le hubieran dicho a las autoridades, mira, ¿sabes qué? Este hombre, ¿no? Ha exorcizado a esta mujer, ya le quitó un espíritu de adivinación. Ahora la mujer ya no puede adivinar, ya me malogró el negocio. Probablemente no lo hubieran encarcelado a Pablo, ni a Silas. Tuvieron que levantar motivos falsos, pero el origen era un origen económico. Me coloca aquí Marco Antonio, Pastor puede definir el término exorcismo. Exorcismo es un término, está en la gramática española, que consiste en liberar a una persona del dominio del diablo, porque lo ha poseído. Entonces, se asume una posesión demoníaca, que el diablo posee a una persona. Exorcismo es una palabra técnica. En el lenguaje evangélico, ¿no? Se utiliza otro término, y el término es liberación. Pero yo no he querido utilizarlo porque suena más al lenguaje de iglesia. Entonces, para mí, exorcismo es el liberar a una persona de la posesión de Satanás. Eso sería en términos muy sencillos lo que es exorcismo. Como se darán ustedes cuenta, entonces Pablo, ¿no? Estaba pensando ir, y fíjense que aquí es algo que yo quiero que ustedes vean. Fíjense, por favor, hacia dónde quiero llegar, ¿no? Corto la pantalla un momento para que ustedes puedan darse cuenta. Pablo, ¿a dónde quería ir? Según Hechos capítulo 16, Pablo dice, intentó ir a Bitinia, pero el espíritu no se lo permite. O sea, Pablo quiere ir a Bitinia, el espíritu no se lo permite. El espíritu le pide que vaya a Macedonia. Entonces Pablo enrumba a Macedonia y pasa por Filipos, que era parte de la región de Macedonia. ¿Y qué le pasa a Pablo ahí? A Pablo lo apresan, a Pablo lo azotan, a Pablo lo encarcelan. Fíjense todo lo que le pasa a Pablo. O sea, todas esas cosas son, ¿no? Cosas muy fuertes. Y es más, lo tenían en la cárcel, lo quisieron liberar. Pablo se pone muy serio y le dice, ustedes nos han acusado falsamente y nos quieren liberar ahorita. Así no es. Pero ellos les ruegan, los magistrados, por favor, ¿no? Que salgan de la cárcel, y Pablo deja esa ciudad, deja la ciudad de Filipos. ¿Hacia dónde voy con mi reflexión? Mis queridos hermanos, ¿ustedes creen que si Pablo hubiera querido ir a Bitinia
y Dios se le hubiera presentado a Pablo y le dice, Pablo, yo quiero que vayas a Macedonia, quiero que vayas a Filipos porque ahí te van a encarcelar, te van a azotar, te van a meter en prisión, pero después te van a liberar. ¿Ustedes creen que Pablo hubiera estado animado a ir? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nuestros planes y los planes bueno, dice aquí, ¿no? Alexi me dice, ¿no? No sé, no, pero sí dispuesto. Probablemente, probablemente. Ahora, aquí tenemos que definir un asunto teológico, ¿no? Nuestro vocabulario. Y es que algunos dicen, quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros tomáramos ese elemento, yo les digo aquí, ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Cuál era la voluntad de Dios para Pablo? ¿Saben cuál sería la respuesta sencilla? La voluntad de Dios sería que vaya a Filipos, que lo azoten, que lo encarcelen, ¿no? Que lo enjuicien con motivos falsos. Esa era la voluntad de Dios. ¿Suena bien? No suena bien, ¿verdad? No suena bien. O sea, quién de ustedes haría algo así? O sea, una cosa es estar dispuesto, ya, suena bien, pero hay que tener cuidado. Por eso es que yo les digo, no está mal hacer planes. Sabemos que Dios los puede corregir. Y si los planes son sinceros, Dios va a corregir. No es que te salieron mal las cosas, no te salieron mal. Dios está guiando eso. Entonces, a veces parece, ¿no? Parece como que nosotros tenemos que hacer planes y decimos, Señor, por favor, tú ilumíname, muéstrame si mi plan está bien. Y entonces, no hay nada. Nadie te corta, nadie te dice no, todo está saliendo bien. Pero de repente, ¿no? De repente, las cosas comienzan a salir mal. Y entonces tú dices, Señor, ¿pero en qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? Yo te pregunté y no pasó nada. Y ahora las cosas me salen mal. No es así. Tú has decidido hacer algo y probablemente Dios está corrigiendo algunas cosas o llevándote en medio de ese camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, ¿no? Por supuesto, cuando nosotros estamos evaluando lo que Pablo dice, ¿no? Lo que Pablo ha vivido, ¿no? Bueno, ahí mencionan, bueno, estaba dispuesto, la voluntad de Dios es buena y perfecta. Me preguntan a mí, ¿la voluntad de Dios es buena y perfecta? Bueno, ahí habría que responderlo ustedes, hermanos. La voluntad de Dios fue buena y perfecta para Pablo. Nosotros lo estamos viendo 20 siglos después. Acuérdense ustedes que Pablo no veía lo que venía. Nosotros ya vemos cuál es el final de la historia. Nosotros ya hemos leído el libro de Hechos, ya sabemos cómo acaba. Pero en el momento en que Pablo está viviendo, no necesariamente parece agradable y perfecta. Tenemos que confiar. Y ese es el reto grande, ¿no? Ese es el reto grande que nosotros tenemos como creyentes. Es una discusión, ¿no? Que me parece importante que cada uno de ustedes revise, porque este es el elemento teológico. Pablo hace planes, el Espíritu no se lo permite, o sea, no quiero que vayas por ahí, vas a ir por acá. Bueno, uy, qué chévere, ¿no? Cuando aparentemente parece que Dios te dice, no, ve por allá, entonces tú piensas, para allá las cosas van a salir bien. Claro, van a salir bien al final, porque durante el tiempo que pases por ahí no te va a gustar. Y eso fue lo que pasó a Pablo. O sea, Pablo ha tenido siempre una muy buena actitud. Claro, ¿no? En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a tener una buena actitud. Probablemente las circunstancias no van a ser las mejores, pero nuestro llamado es a perseverar. Entonces, ¿por qué me he hecho largo esto? Porque justamente me causó mucho interés, ¿no? La actitud
de Pablo, lo que Dios mostraba. Y a veces lo que Dios muestra, ¿no? No necesariamente se ve bien durante el momento. Reitero, ustedes no vean a Pablo al final. O sea, cuando ya Pablo, mira, ha pasado por ahí, ha evangelizado. No, vean a Pablo en ese momento. Pablo está llegando, hace una liberación, ¿no? Hace un exorcismo. Y la gente lo mete a la cárcel. Lo azotan con motivos falsos. O sea, Pablo pudo haberse estado defendiendo, oiga, eso es falso, eso es mentira, pero toda la gente está en contra de él. Lo meten a él y a Silas, injustamente en prisión. Luego se convierte el carcelero de Filipos, etcétera, pero él tiene que salir de la ciudad. Es difícil, pero es algo que nosotros tenemos que entender. Galicia, tú estás ahora levantando la mano, dime. A ver. Profesor, me hace esto ver como cuando entregaron al Señor Jesús y lo azotaron y lo vituperiaron y sabrá Dios qué otras cosas más le tuvieron que ver a ese Señor. Y él predicaba, él hablaba, él enseñaba y lo que hicieron fue encarcelarlo y maltratarlo. Claro, hay ciertas diferencias, ¿no? Pero hay ciertas diferencias, sí. Pero también lo veo de esta forma. El alfarero, el Señor es el alfarero, y entonces para nosotros poder ser esa vasija valiosa tenemos que pasar por todas las mil y unas pruebas y sobre todo el fuego. Imagínense, ¿a quién le gusta quemarse? Yo cuando prendo la cocina y me medio quemo, Dios mío, casi que bueno, pues los meteoritos los bajo. Que mínimo, imagínense todo uno completo. Entonces yo veo esa partecita de Pablo cuando lo azotan, aunque él quería ir para otras partes, ¿verdad? Él obedece al Señor y a la final fue azotado. Entonces lo vi automáticamente, la mente me trabajó, o sea, me llevó a esa parte donde entregaron al Señor Jesús y siendo las mismas personas a la cual él le hablaba y le instruía y le enseñaba, pues. Así es, gracias Galicia. Antes de darte la palabra, Pedrito, un rato, sí, ¿saben qué es lo que causa más controversia? ¿No? Y los invito a que estudien más por eso, ¿no? Causa más controversia de que Pablo obedece a la visión. O sea, la idea nuestra actual es, si yo obedezco a lo que tú dices, ¿por qué me está yendo tan mal? O sea, ¿por qué me va tan mal, pues, Señor? O sea, no, se supone que si yo obedezco a la visión, me va a ir bien. Pero no necesariamente funciona así. Pedro, y después Johnny Leturie. Con eso avanzamos, por favor. A ver, Johnny sería el último. Pedro, dime. Pastor, muy bien. Lo que sí vemos que cuando fuimos a Filipos, fueron guiados obedeciendo a la revelación de Dios, que eso es parte del distrito de Macedonia. Ahora, la pregunta que yo quiero referirme, pastor, ¿usted considera ahora las visiones que ciertas iglesias dicen, Dios me reveló que tengo que ir a Loreto, que tengo que ir a Piura, a Chiclayo, y son impulsados por ese sentimiento, diríamos, ¿no? ¿Tiene que ver algo de eso ahora con revelación de Dios? Ok, yo creo que tengo que responder de una manera amplia, Pedro. Yo creo mucho de que Dios tiene formas muy particulares de expresarse, de comunicar su voluntad. La mejor de ellas que tenemos todos es a través de la palabra de Dios. Si hubiera alguna experiencia sobrenatural, yo no puedo decir que es cierta o falsa, pero lo que sí creo es que no es generalizable. O sea, significa que no le va a ocurrir a todos. Solo le ocurre a ciertas personas, porque Dios lo decide así. Sin embargo, acuérdense lo que hemos visto antes, ¿no? en Hechos 13. Uno quiere hacer, entendiendo como misión, ¿no? Vinculada con la iglesia. Yo he tenido una visión que el Señor me lleva a Loreto para abrir una iglesia allá. Ok, ¿qué cosa dice Hechos 13? Tú recibes el llamado de Dios, la iglesia confirma.
Entonces, ahí encuentro yo un balance. Si ninguna iglesia me confirma, entonces yo tendría que ponerme a pensar, ¿será una visión de Dios o será que yo me quiero ir solito? Porque recuerden que para hacer la obra de Dios, entonces uno depende de sus autoridades eclesiásticas. Entonces yo iría por ese lado. Ahora, ¿con qué frecuencia? ¿No? Hay muchas personas que sostienen que Dios le habla por medio de visiones. Está bien, yo no puedo negar esa validez, no puedo negar. Lo que yo siempre recomiendo es, ten cuidado. ¿Por qué? Porque eso no se puede generalizar. No es un principio general. El principio general es, Dios te habla por medio de su palabra. Eso sí es general. Eso va para todos. A algunos, muy pocos, muy pocas, Dios le podrá hablar por un medio especial. Pero tenemos que tener cuidado. Tenemos que ir por lo que sí es generalizable y no ir por lo que es excepcional. Entonces, esa sería mi recomendación. Johnny Leturia, vamos contigo. Pastor, acá se puede apreciar en este capítulo 16 que, que Pablo, o sea, Dios tiene un propósito con Pablo, ¿no es cierto? Ajá. Pero también vemos de que todo no es confort, pues, ¿no? O sea, para que se puedan dar las cosas de Dios, todo no va a ser de una manera, como se puede decir, facilista, ¿no? Ajá. Porque en este tema, cuando Pablo ingresa a la cárcel con Silas, suceden eventos, suceden manifestaciones. Uh-huh. Entonces, eso nos lleva a pensar de que el Señor obra de una manera que nosotros no entendemos muchas veces. Uh-huh. Eso es lo que quería aportar. Muchísimas gracias, Johnny. Es cierto, ¿no? Cerramos ya el tema ahí, pero es cierto. O sea, Dios obra de algunas maneras que nosotros no entendemos. Y por esa razón es que también tenemos que tener cuidado cuando nosotros aconsejamos o conversamos con otras personas. Porque el hecho de que los planes no salgan como pensamos no significa que están mal. Puede ser que Dios está reorientando o puede ser que Dios sí te vaya por ese lado, pero tienes que enfrentar algún tipo de sufrimiento. Entonces, no pensemos que el plan que Dios me ha guiado a hacer va a tener éxito. Eso se va a ver al final. Acuérdense que pasa bastante tiempo para que se vea el fruto. Tenemos que ser constantes y tenemos que ser perseverantes. Entonces, eso es algo que sí podemos reconocer. Vamos entonces a continuar. Muy bien, gracias por las intervenciones. A ver, listo, seguimos ahí. Este sí es un tema un poco más grande, más genérico, así que vamos a ver. ¿Qué aprendemos de la predicación de Pablo en Atenas? A ver, ¿cuáles son sus comentarios? A ver. Acá me han puesto ya me han puesto toda la argumentación. La exposición de la palabra tanto dentro como fuera de la iglesia no se amedrentaba ante la filosofía estoica y epicúrea, así es, Pablo tocaba 2 puntos sin desviación, predicación del Evangelio de Jesús y resurrección. Pablo era muy asertivo al muy asertivo al declararles su estado religioso, y es magnífico al usar el término pensamiento de ellos, el Dios no conocido, ¿no? Sí, muy bien, me colocan, Pablo estaba molesto por el comportamiento que veía en la ciudad, puesto que estaba entregada a la idolatría. Así es cierto. Pablo predicó la palabra del Señor, aunque muchos se burlaron y eran incrédulos. Eso no fue obstáculo para Pablo de hablar de Cristo. Perfecto. Vemos un Pablo que jamás cayó y que cada circunstancia la aprovechaba para defender el Evangelio sin temor a nada. Defendió el Evangelio del Señor sin temores, cumpliendo la gran comisión y de manera muy diligente. Eso es cierto. Muy bien. Creo que eso se puede decir. Que la predicación de Pablo era contextual. Muchísimas gracias. Por ahí también iba a ir yo, ¿no? Yo tengo una sinopsis que yo he hecho ahí para poder mostrarles con respecto a la predicación de Pablo en Atenas. Muy bien, gracias a los que están escribiendo. ¿Qué aprendemos de la predicación de Pablo en Atenas? Bueno, yo les he puesto esto, ¿no? Y vamos a tratar estos, aquí tengo a alguien más que me ha puesto en el chat, a pesar de lo malo que había sido tratado mal en Filipos, Pablo y Silas no se retiran del ministerio, gracias por eso sí es cierto, ¿no? Pablo comenzó su ministerio en cada ciudad, población con los judíos, sí es cierto, está bien, ¿no? Donde Pablo iba, Pablo entraba a las sinagogas, porque era más fácil relacionarse con ellos. Esa era la razón.
Entonces Pablo seguía una secuencia muy bien pensada también, ¿no? Y gracias, Daniel Encarnación, porque me colocas aquí, ¿no? A pesar de lo malo que había sido el viaje a Filipos, Pablo sigue en el ministerio. O sea, a Pablo no lo trataron bien en Filipos, ¿ah? ¿No? Y nosotros recordamos más a Filipo, pero recordamos más a Filipo por dos cosas, ¿no? La primera, el carcelero, ¿no? El carcelero de Filipos, cómo se convierte, él y su casa, ¿no? Entonces, es bonito, suena eso, ¿no? Y la carta a los filipenses, porque Filipenses, ¿no? Es una carta a la iglesia de Filipos, y Pablo le escribe muy bien a la iglesia de Filipos, aunque la experiencia que él había tenido había sido una experiencia bien fea, ¿no? Pero Pablo, les escribe algo muy, muy bonito aquí. Pablo vio que había mucha idolatría de otros dioses, inclusive también menciona al Dios invisible, Dios no conocido, ¿no? Sí. Yo he colocado esto, a ver qué les parece. Primero, algunos elementos ahí. Pablo comienza con un sentimiento de enardecimiento o exaltación extrema. O sea, fíjense lo que Pablo sentía. Dice que Pablo se enardecía porque la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esa misma palabra, ¿no? Que es enardecía, es la palabra paroxuno, que en Hechos 15:39 hace referencia al desacuerdo que él tuvo con Bernabé. En Hechos 15:39 dice, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ese hubo tal, ahí no lo traduce la Biblia, sino que ambos se habían enardecido. ¿Qué cosa es enardecido? Estaban exaltados. Esa misma palabra es la que describe a Pablo en Atenas. O sea, Pablo durante muchos días veía a la gente entregar idolatría y le molestaba mucho. Segundo, en el versículo 19 de Hechos capítulo 17, dice que los griegos, ¿no? Querían escuchar acerca de Pablo, ¿no? Acerca de lo que Pablo les decía. Pablo era metódico, astuto, elocuente, tenaz, arriesgado, diligente. El Señor le decía en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Sí, es cierto. Pablo era bastante ordenado. Miren, en el versículo 19 dice que los griegos, ¿no? Y tomándole, le trajeron al areópago diciendo, cuando uno lee la palabra tomándole, parece como que le dicen, Pablo, ven, háblanos a nosotros, ¿no? Háblanos de tu Dios. Y entonces vemos a un Pablo que llega, ¿no? Al areópago de Atenas y varones, atenienses, veo que ustedes son personas religiosas. O sea, los atenienses lo invitan a que Pablo hable. No es verdad. Los atenienses no lo invitaron. El versículo 19 utiliza la palabra tomándole. Tomándole, ¿ya? Es una palabra que se refiere a un acto forzoso. En Hechos 16-19, a Pablo y a Silas también los tomaron. No los invitaron, los tomaron y los llevaron presos, sino que en Hechos 16-19 se traduce como los prendieron, así, ¡clac! Pablo no fue invitado a compartir su enseñanza, sino que fue requerido a hacerlo. O sea, Pablo no entra a predicar en un contexto amigable. Pablo entra a predicar en un contexto hostil. Y eso me llama mucho la atención. O sea, la idea que a veces tenemos nosotros del areópago de Atenas es que la gente de Atenas quería escuchar doctrinas de otros dioses, ¿no? Entonces, ay, sí, está hablando, dice Pablo, Pablo, explícanos, por favor, ¿no? Queremos saber, como si los atenienses estaban preocupados, queremos conocer de Cristo. No, en el areópago de Atenas no se explicaba cualquier doctrina, sino aquellas creencias que los atenienses consideraban que eran apropiadas para escuchar en el areópago. Los predicadores callejeros, que había muchos en el tiempo de Atenas, no eran llevados al areópago, simplemente se les desechaba. Entonces a Pablo lo obligan, esa era la cultura de su tiempo, lo prenden y le dicen, queremos saber qué cosa estás hablando. ¡Fua! Lo llevaron al aeropuerto. Eso fue lo que pasó con Pablo. Pablo tiene 3 argumentos en su discurso. El primer argumento está en los versículos 22 al 25. Pablo destaca la piedad de los atenienses, pero critica su idolatría y presenta el cristianismo como un movimiento superior en términos de filosofía y práctica. ¿Qué estoy diciendo ahí? Destaca la piedad de los atenienses. ¿Qué es lo que hace Pablo? Le dice, varones atenienses, ¿no? En todo observo que sois muy religiosos.
destaca la piedad de los atenienses, pero critica su idolatría, ¿no? Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, a quien vosotros adoráis, ¿no? Pues sin conocerle es quien yo anuncio. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. O sea, Pablo utiliza un primer argumento. Ustedes son gente piadosa, gente de religión, gente que le gusta tener una relación con Dios. Yo vengo a traerles el mensaje del Dios no conocido, porque ustedes no lo conocen, pero ese Dios ha creado el universo y no hay un lugar en donde él habite, como probablemente San Carlos. Nadie puede forjarle una casa a ese Dios, o sea, critica la idolatría. Segundo, el segundo argumento va del versículo 26 al 29. Pablo se apoya en el argumento conocido por los filósofos griegos que expresan que todo proviene de la divinidad. ¿Qué es lo que Pablo utiliza? Ese elemento griego. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación. O sea, los griegos ya conocían esa idea. La idea de que de la divinidad procede todo. Entonces, lo que Pablo hace no les suena a ellos demasiado extraño. Pablo conocía la filosofía griega. Entonces, él encuentra puntos comunes, pero luego se va separando. Entonces, primero ha encontrado el punto común de la piedad. La piedad religiosa es buena. Lo malo es que la piedad de ustedes está mal enfocada. Segundo elemento, es cierto que todos procedemos de la divinidad, pero no todos somos divinos. Y afirma, dice acá, digo yo, que el objetivo del ser humano es encontrar a Dios. El versículo 27 dice, para que busquen a Dios. Dios está para ser buscado. Y en el versículo 29 vuelve a criticar la idolatría. Dice él, pues siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, o piedra, escultura de arte o imaginación de hombres. Otra vez, fíjense que el apóstol Pablo lo que está haciendo es encuentra puntos comunes y luego separa. Él muestra una diferencia con el cristianismo. Ustedes son piadosos, creen en varios dioses. Yo traigo la palabra de un Dios que ha creado todo el universo, pero no habita en ninguna casita hecha por hombres. Listo, ya nos estamos separando. Segundo argumento, todos venimos de parte de un Dios, como los griegos también creían. De la divinidad venía todo, pero a diferencia de la filosofía griega, en nuestro caso, Dios ha creado al ser humano para que el ser humano busque a Dios. Entonces Pablo vuelve a tomar el argumento y lo vuelve a traer, ¿no?, a la predicación que él está realizando. Me colocan aquí en el chat. Existían doctrinas de Epicurio y los estoicos, claro. Pablo la conocía. Entonces va utilizando esos elementos. El tercer argumento. En su tercer argumento, Pablo expresa el llamado a arrepentirse. ¿Qué cosa era arrepentirse? Dejar la idolatría, pues, porque 2 veces lo está mencionando. 2 veces Pablo está diciendo, ustedes son idólatras. O sea, ustedes creen que tienen un montón de dioses. No es así. Ustedes están adorando lo que no conocen, porque tienen que adorar al Dios que busca que le adoren al que ha creado todo el universo. Eso es una crítica. Fíjense que, ¿no?, Pablo los invita a arrepentirse, no los invita a conocer a Dios. ¿Por qué? Porque los griegos eran campeones en conocer. Pero el conocimiento que los griegos tenían era solamente conocimiento de la gnosis, o sea, el cerebro. No había conocimiento experimental. Y ahí es donde el cristianismo cambia la idea griega. Nosotros, por lo menos
entendemos así, los judíos en la palabra conocer en la Biblia, el pensamiento de conocer era experimental, no era conocer de mente nada más. Entonces, el aprendizaje que ellos hacían de parte de Dios era experimental. ¿Se dan cuenta? Los griegos tenían un pensamiento más mental. Entonces, conocer significa saber varias doctrinas. Para el judío no era así. Entonces, Pablo está llevándoles a un punto diferente, ¿no? Existía la doctrina epicurea, sí, dependía de los de... no entiendo un poco lo que has escrito, Pedro, discúlpame. Pablo, entonces, está criticando y predicando. Pero fíjense que el apóstol Pablo está utilizando elementos contextuales de la cultura, elementos que ellos conocían, que su auditorio conocía. Él los compara y luego separa, porque Pablo estaba mostrando que el cristianismo era una doctrina muchísimo mayor. Había la doctrina de resurrección, sí, había la doctrina de resurrección. Y ahí es cuando se divide ya todo, ¿no? Todo estaba bien, aparentemente, hasta que Pablo dice que, versículo 31, ¿no? O por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Ahí se produjo el problema. ¿Por qué? Porque los griegos no creían en la resurrección. Entonces simplemente se apartaron. Ahora, no lo azotaron, no lo encarcelan, porque Atenas era una ciudad diferente. Pero a Pablo no lo azotan por cualquier tipo de doctrina, sino simplemente, ¿no? Ellos lo desestiman. Esta cosa no es verdad, ¿no? Se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto. O sea, sigue predicando nomás, Pablo, sigue predicando, porque la verdad es que ya sabemos. Ellos enfocaban un conocimiento más de mente. Entonces, ¿qué aprendemos de la predicación de Pablo en Atenas? Bueno, de la actitud de Pablo, Pablo era valeroso, Pablo se mantuvo en el ministerio, Pablo seguía, ¿no? O mejor dicho, Pablo se molestaba mucho por la idolatría. De la misma predicación, entendemos que Pablo utiliza argumentos comunes de la cultura para poder relacionarse con ellos. Pero Pablo muestra que el cristianismo es una doctrina diferente. 2 veces Pablo critica la idolatría de ellos. Ahora, fíjense que Pablo está criticando la idolatría de los atenienses y los atenienses no lo apedrean. ¿Por qué? Porque los atenienses entendían. O sea, entendían que Pablo tenía una doctrina diferente. ¿En dónde es que los atenienses se retiran cuando Pablo habla de la resurrección? Porque eso no lo podían creer. Entonces, Pablo utiliza elementos comunes. Pablo muestra que el cristianismo es mejor. Pablo critica la idolatría y la finalidad o el punto final fue arrepiéntanse. Porque ahí viene la parte experimental del discurso cristiano, de la predicación cristiana. La predicación cristiana es un llamado al arrepentimiento. La predicación cristiana no es un llamado a que tú sepas quién es Dios. Eso no es suficiente. El saber quién es Dios es mental. El tener una relación con Dios, eso es experimental. Y eso es lo que Pablo sí estaba promoviendo. Quiero mostrarles, Atenas era un centro cultural e intelectual, así es cierto, es cierto. Quiero mostrarles una cita de un libro de Tim Keller. Tal vez ustedes han escuchado de él. Timothy Keller es un predicador americano, muy buen predicador, ¿no? Muy centrado, conservador teológicamente. Tim Keller ha escrito varios libros y hay uno que habla acerca de el escepticismo. O sea, predicando en la era del escepticismo, creo que se llama. Uy, para más. A ver. Eso es lo que había dicho. Acá está. Tim Keller dice en su libro, Predicando en la era del escepticismo, dice lo siguiente. A ver.
Para llegar a las personas, los predicadores del Evangelio deben desafiar la historia de la cultura en los puntos de confrontación y finalmente volver a contar la historia de la cultura revelando cómo sus aspiraciones más profundas para el bien solo se pueden cumplir en Cristo. Perdón, esto es lo que hago aquí, espérense. Ah, ya, acá está la cita completa, perdón. Había puesto la animación mal puesta, hermanos. Dice, esta es la manera de ofrecer no solo una conferencia informativa, sino un sermón que cambia la vida. No se trata solo de hablar de Cristo, sino de mostrarle, de demostrar su grandeza y revelarlo como digno de alabanza y adoración. Si hacemos eso, el Espíritu nos ayudará, porque esa es su gran misión en el mundo. Para llegar a las personas, los predicadores del Evangelio deben desafiar la historia de la cultura en los puntos de confrontación y finalmente volver a contar la historia de la cultura, revelando cómo sus aspiraciones más profundas para el bien solo se pueden cumplir en Cristo. ¿Qué es lo que Timothy Keller está diciendo? La diferencia entre el sermón que cambia la vida y una conferencia informativa es que cuando nosotros predicamos para cambiar vidas, no les predicamos solamente qué dice la Biblia de Cristo, no, sino cómo Cristo entra en las diferentes áreas del ser humano. Cuando tú logras colocar a Cristo dentro de la vida cotidiana de cada uno, tú vas a poder hacerle entender a la persona que Cristo es necesario. A veces la predicación nuestra solo se enfoca en ¿qué? Se enfoca en hablar de lo que dice de Cristo en la Biblia. Sí, pero ¿cómo se relaciona conmigo? Bueno, solo hablamos de lo que dice la Biblia. Entonces, Cristo anduvo por muchos lugares, ¿no? Sanando enfermos, y hay que creer en el Señor porque Él sana enfermos. Sí, pero ¿cómo se relaciona conmigo? Fíjense que Pablo relacionaba las culturas. Él sabía los puntos de contacto. Entonces, ¿a qué nos llama el Señor? A aprender de nuestra cultura. Tenemos que aprender cómo es que la cultura puede relacionarse con el cristianismo. El cristianismo, la fe cristiana es mejor, pero necesitamos conocer los elementos que enlazan la cultura. Entonces, eso es lo que yo sugiero que veamos como la gran enseñanza de Pablo en el Areópago de Atenas. Pablo al final no falló, o sea, él predicó lo que él creía. La gente tuvo la posibilidad de decidir, decidieron no escucharle. Entonces, eso es algo que es lo que se espera, que la gente te escuche y que decida si va a seguir el mensaje del Evangelio o no. Lo que Pablo hizo, ¿no? Lo hizo con convicción. Él creía en lo que hacía. Vamos entonces ahora a Hechos 18. Vamos a hablar de un personaje muy especial. A ver, antes me han puesto algo en el chat. Vamos a ver. Ah, ya me colocan aquí. Perfecto. Yo coloco aquí. ¿Cuáles eran las virtudes de Apolos? ¿Cuál era el defecto que mostraba su predicación? ¿No? ¿Qué hicieron Priscila y Aquila y cómo lo tomó Apolos? Ya, muy bien, Galicia ya me coloca acá. Apolos era elocuente, poderoso en las escrituras, fue instruido en el camino del Señor, tenía un espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Así es, Apolos era un siervo de Dios. Era un siervo de Dios, ¿no? Virtudes de Apolos. Defecto, me pone acá Galicia, fue instruido en el camino del Señor, no tenía mucho conocimiento, ¿no? Conocía solamente el bautismo de Juan, sí. Aquila y Priscila le enseñaron con más detenimiento la palabra de Dios, sí. ¿Cuáles las virtudes de Apolos? Ahí podemos decir, miren, la versión Reina Valera expresa que Apolos era un varón elocuente y poderoso en las escrituras. ¿Cómo traduce eso la nueva traducción viviente? Dice, era un buen orador y conocía las escrituras. Además, la Reina Valera dice que era de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente. La nueva traducción viviente dice, tenía un espíritu entusiasta y hablaba y enseñaba con precisión.
O sea, Pablo era un orador, era un predicador. Perdón, Pablo, Apolos. Apolos era un predicador. Tenía cualidades y dones, ¿no? Era varón elocuente. Ahora, un ratito que me colocan aquí. Ah, bueno, era judío, es cierto. Era judío, conocía la ley judaica, pero el hombre tenía cualidades, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades debe tener un predicador con respecto, mirando esta primera pregunta, ¿no? ¿Qué cualidades debería tener un predicador o predicadora? ¿Qué piensan ustedes? A ver en el chat. ¿Alguno se anima? ¿Qué cualidades? De acuerdo con lo que estamos viendo con Apolos, ¿qué cualidades debería tener? Ya me están colocando muy bien. A ver. Me colocan aquí desde arriba. Ser conocedor de la palabra, que conozca las escrituras y se enfoque en ella. Conocedor de la palabra, debe ser elocuente. Ya, muy bien, gracias. Galicia, tú, a ver, dime. Un orador debe, aparte de hablar claramente, ¿verdad? Debe saber llegar al público, a esas personas a las cuales está allí. Porque si yo voy a ser una oradora y voy a llegar al escenario y voy a hablar, así como usted dijo, simple y llanamente 3 puntos y ya, no estoy haciendo nada y no voy a llegar al corazón de los oyentes, al énfasis en la cual uno tiene que llegar. ¿Me entiendes? El orador tiene que ser preciso. Muy Tiene bien. que ser muy preciso en sus palabras, muy elocuente en sus palabras, carismático en sus palabras. Muy bien. Y muy detenido en lo que se va a decir. Perfecto. Gracias, Galicia. Me colocan varias cosas aquí, ¿no? Según lo que estamos viendo de Apolos, creo que todos concuerdan algo, ¿ya? Empezamos si podemos llamar jerarquía. Esto no es jerarquización, pero si pudiéramos llamar jerarquía. Primer requisito de todo predicador o predicadora, debe conocer la palabra de Dios. Porque tiene que saber de qué va a hablar. Ese es el primer requisito. Pero hay otros requisitos. Entonces, el primer requisito de todos es que debe de conocer la palabra de Dios. Yo añadiría a ese debe conocer, debe de haber experimentado pues la palabra de Dios, ¿no? O sea, tiene que hablar de lo que sabe. Listo. Pero hay cualidades que no se pueden evitar y tiene que tenerlo. Tiene que ser una persona que comunique. O sea, puede ser una persona que sepa mucho, pero si no sabe comunicar a la gente, no va a poder transmitir ese mensaje. Yo he escuchado a personas que dicen, bueno, mire, yo, si el predicador o la predicadora conoce la escritura, para mí es suficiente, no importa que sea buen o mal comunicador. Yo discrepo de eso, yo discrepo. ¿Por qué? Porque si tú sabes mucho de la palabra de Dios y no sabes cómo comunicarla, la verdad es que no estás haciendo nada. No estás haciendo nada. Tú crees que estás predicando a la palabra de Dios, pero no lo estás haciendo. Entonces, conocer la palabra de Dios es vital, pero si no tiene cualidades comunicativas, no va a poder cumplir su ministerio. La persona puede decir, ¿no? Bueno, yo la verdad, yo prefiero que sea 1000 veces conocedor de la palabra, pero que no, aunque no comunique bien. No deberías decir así. Porque no son excluyentes. No son excluyentes. El ser buen conocedor o buena conocedora de la palabra de Dios no excluye que sea buen comunicador. Por eso es que tiene que ser buen comunicador, tiene que tener carisma para poder llegar al público. Por supuesto, al conocer la palabra de Dios estamos entendiendo que debe tener otras habilidades académicas, debe interpretar bien la Biblia, debe conocer la cultura de donde está predicando, porque si no, no es buen comunicador. Entonces, la predicación es la clase magistral de la iglesia.
cada domingo se debe dar una clase magistral. Y el predicador o predicadora tiene que conocer la palabra de Dios, pero comunicarla bien. Si no la comunica bien, la palabra de Dios no llega, hermanos, no llega. Porque la gente se duerme, la gente se aburre, la gente deja de prestar atención. Entonces no se está haciendo un buen ministerio. Tiene que conocer y tiene que comunicar. Y también tiene que entender la cultura. ¿A quién le está hablando la gente? ¿A quién? Yo no le hablo a cualquiera. Yo tengo que saber quién es mi auditorio. Entonces así puedo hablar. Pablo sabía quién era su auditorio. Pablo conocía. Pablo tuvo la oportunidad de mirar, ¿no? La idolatría, miraba, conocía la cultura griega. Pablo conocía a los pensadores griegos. Entonces, eso es lo que debe hacer un predicador. Conocer más. Si solamente se centra en la palabra de Dios y obvia la cultura, obvia quiénes son su auditorio, no va a comunicar bien. Pablo es una muestra de ello. ¿Cuál era el defecto de la predicación de, sí, la idiosincrasia de los feligreses? Claro, pues tiene que saber eso. ¿Cuál era el defecto de su predicación? El defecto de la predicación de Apolos era que su mensaje no estaba completo. No estaba completo porque solamente conocía parte de la revelación. Conocía una parte. ¿Cuál era esa parte? El bautismo de Juan. Ahora, fíjense, ¿no? Que, o sea, uno lo lee así y tal vez no se da cuenta de la dimensión, ¿no? Si tú solo supieras, y yo te hago la pregunta, si tú solamente supieras acerca del bautismo de Juan, ¿cómo predicarías? Si tú no supieras acerca de Cristo, ubícate en el tiempo de Pablo. Si tú supieras solo el bautismo de Juan, claro, le faltaba más conocimiento de la obra de Cristo, eso es lo que le faltaba a él. Apolos solo conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo de Cristo. Ahora, si tú no conocieras acerca de Cristo y solo conocieras el bautismo de Juan, imagínate, ¿cómo sería tu sermón? Bastante limitado, ¿no? Un sermón bastante limitado. Pero fíjate que Apolos, con ese sermón limitado, Apolos era elocuente. Apolos era poderoso en las escrituras. O sea, el hombre sabía el Antiguo Testamento. Apolos comunicaba. Y Apolos refutaba a los judíos. O sea, imagínate ese Apolos, era tremendo. Porque sabía poquitito y hacía un montón. Cuando le instruyen qué es lo que hacen Priscila y Aquila, lo llevan aparte y le explican el camino de Dios completo ahora. Con ese poco que Apolos sabía, Apolos era poderoso en la escritura, era elocuente. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, claro, predicó en Éfeso, ¿no? Sí. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, si nosotros solo conociéramos el bautismo de Juan, ¿cómo predicaríamos? Yo me he preguntado eso varias veces y diría, pues, bien difícil, ¿eh? No podría predicar porque prácticamente todo mi discurso es de Cristo. Te entiendo, si te pasa a ti lo mismo. Pero la Biblia dice que Apolos, conocía solo el bautismo de Juan. Pero él era poderoso en las escrituras, era varón elocuente, era de espíritu fervoroso, enseñaba con precisión, o sea, todo eso con ese poquitito conocimiento que tenía. O sea, Apolos era un siervo de Dios con un don marcado por la predicación. ¿Qué hacen Priscila y Aquila? Lo llevan aparte, le explican, ¿no? Le explicaron, dice ahí, ya, fíjense, las palabras que dice Lucas cuando escribe Hechos, ¿no? Aquila y Priscila lo tomaron aparte y le expusieron más claramente el mensaje de Dios. O sea, la doctrina, ¿no? Le expusieron.
Sí, predicó en Éfeso, fue un siervo humilde, aprendió de Aquila y Priscila. ¿A dónde voy? ¿Qué hacen Aquila y Priscila? La Biblia no dice, Lucas cuando escribe, no coloca Aquila y Priscila llevaron a Apolos aparte y le corrigieron. No dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Aquila y Priscila le llevaron aparte y le expusieron más claramente el camino de Dios. Se dan cuenta que la actitud de Aquila y Priscila fue una actitud de hermanos en Cristo. A veces nosotros no hacemos eso. Cuando vemos a un hermano o una hermana que no está haciendo las cosas completamente bien, vamos inmediatamente a corregir, a decir lo que está mal. ¿Pero qué hizo Aquila y Priscila? No le dijeron, mira, Apolo, ¿sabes qué? No prediques, no prediques, porque tu predicación está mala, le falta, un montón. No, lo tomaron aparte y le dijeron, hay algo que te falta. Esa es la actitud cristiana. Y eso también nos enseña el texto bíblico. Cuando yo veo algo que falta en los ministerios de la iglesia, veo que alguien no enseña tan bien, veo que alguien no predica tan bien, veo que alguien no sirve tan bien, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo no tengo que ir a decirle, mira hermano, hermana, ¿sabes qué? O sea, así no se sirve al Señor. No, yo tengo que ir a decirle, hermano, hermana, quiero ayudarte, quiero recomendarte esto. Quiero que tú te desarrolles en tu ministerio. Aquila y Priscila no le dijeron en ningún momento, mira, Apolos, tú estás predicando un mensaje que no es completo, ¿ah? Así que mejor espérate, cállate hasta que la iglesia te dé permiso. No le dijeron eso. Le dijeron, vamos a aclarar un poquito la visión que tienes. Y listo. ¿Cómo lo tomó Apolos? Bueno, el texto no explica la reacción de Apolos, pero se deduce que aceptó corregir y enfocar su mensaje con precisión. Se decidió a continuar con su ministerio y se sujetó. Y ahí, hermanos, quiero que quede eso bien grabado en ustedes. ¿Qué pasó? Queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. ¿Qué fue lo que pasó? Apolos es orientado por la iglesia. Yo siento en mi corazón, como yo lo dije en el anterior punto, ¿no? Apolos podía decir, siento en mi corazón ir a Acaya. Está bien. ¿Qué es lo que la iglesia hizo? Confirmó el llamado de Apolos. ¿Se da cuenta? La iglesia está presente. A veces yo puedo decir, es que yo tengo un don de predicación. O sea, yo tengo un don de predicación. ¿Quién me va a decir algo a mí? Ellos no saben predicar. Y yo solito me lanzo. Hermanos, hermanas, no tenemos que hacer eso. Nosotros dependemos de la iglesia del Señor, de nuestras autoridades. No somos independientes. Apolos pudo haberse retirado, ¿no? O sea, Priscila y Aquila le querían enseñar algo y Apolos le pudo haber dicho, mira, a mí no me hablen. A mí no me hablen. Porque cuando yo predico, la gente escucha. Ese es el inicio de la caída. Apolos fue una persona dócil, ¿no? Muchas veces, a ver, me dicen aquí, no está bien escrito, muchas veces, por el texto siguiente y el fruto, la aceptación, así es. Apolos aceptó. Me dice, muchas veces no lo toman a bien cuando les das un argumento para que puedan desarrollar mejor su ministerio. El pastor muchas veces dice como así, pero bueno, yo ahí les diría, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros hacemos por ayudar a las personas? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? O sea, a veces creemos que ayudarle es decirle las cosas malas que hay. Pero a veces tenemos que utilizar una diferente estrategia. Yo recuerdo cuando era estudiante del seminario, a nosotros nos enviaban
a un profesor para que nos supervise la obra pastoral que hacíamos. Y nos supervisaban el sermón que predicábamos en la iglesia. Todos los seminaristas tenían que predicar por lo menos una vez en el año en su iglesia. Y si no era en su iglesia, en un anexo de la iglesia. Y un profesor del seminario tenía que visitarnos ese día domingo. Ese día domingo nos visitaba para que demos clase de escuela dominical. Ese día domingo nos visitaba para que prediquemos. Y el profesor evaluaba, conversaba con los pastores. Pero cuando él tenía que darnos el informe, el profesor decía, mira, te voy a decir 3 cosas buenas que tú haces. Y te voy a decir 3 cosas que tienes que mejorar. Él no me decía, te voy a decir 3 cosas buenas y 3 cosas malas. No. 3 cosas buenas y 3 cosas que tienes que mejorar. Entonces, mucho hace el hecho de cómo te lo digan. A veces nosotros decimos, sí, la gente no le gusta que le diga lo que hace mal, también, pero ¿cómo se lo dices? O sea, si tú se lo dices a la persona, le dices, mira, ¿sabes qué? Tú estás haciendo mal esto, pero lo digo por ayudarte, ¿ah? ¿Tú crees que lo va a tomar bien? No. Entonces, hay que orar. Hay que saber cómo decirle a las personas cómo mejorar. Y hay que ayudarles. Entonces, ¿cuántas iglesias, por ejemplo, yo les pongo eso en carga, en una carga personal? ¿Cuántas iglesias le pagan a un pastor un curso al año para que tome clases de oratoria, para que se inscriba en algún seminario especial de teología o algo así? ¿Cuántas iglesias invierten en comprarle libros a su pastor? O suscripciones a algunos boletines en internet. ¿Cuántas iglesias hacen eso? A veces las iglesias no le hacen nada. Entonces dicen, hablando de la predicación, ¿no? No, que el pastor, ay, no, qué terrible. No predica bien. ¿Cuánto haces tú por tu pastor? ¿Le has regalado algún libro? ¿Has pedido que la iglesia lo escriba en un curso para que lleve clases? ¿Para que se vaya actualizando? Hermanos, hermanas, nosotros vivimos en un mundo en donde toda la gente se actualiza. En todos los trabajos te piden actualizaciones, ¿sí o no? En los trabajos te piden que hagas cursos, que hagas diplomados, que asistas a seminarios, te piden eso, porque eso va a ir a favor de ti para que des una mayor calidad. Pero la iglesia, ¿qué hace con los pastores? ¿Los inscribe en algún curso? ¿Los inscribe en algún diplomado? ¿Les regala algunos libros para que aprenda? A veces no, pero les pedimos bastante. Entonces, tenemos que aprender a animar, tenemos que aprender a impulsar, tenemos que aprender a hacerlo. De otra manera, la iglesia va a ir bajando el nivel. Y nosotros somos las personas que criticamos. Entonces, eso es para la vida cotidiana, ¿no? Una reflexión. Vamos al capítulo 19. ¿Cuál fue la corrección que se hizo en cuanto al mensaje? Acá es algo similar a lo que pasó con Apolos. Esa es fácil. ¿Qué nos enseña el evento sucedido en 19 del 17, del 11 al 17? Del 11 al 17 es ahí lo de los hijos de Seba, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué comentarios hay? Rápido. ¿Cuál fue la corrección que se hizo en cuanto al mensaje? Eso es fácil, súper fácil. Yo lo podría decir. ¿Cuál fue la corrección? Que solamente se predicaba una parte del evangelio, pero que se predica ahora lo completo, ¿no? No se sabía sobre el bautismo, ¿no? Dice, recibisteis al Espíritu Santo, le dijo Pablo, cuando creísteis, y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, ya. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Otra vez está el bautismo de Juan. Y es que la teología de ese tiempo era bastante limitada. Solo se conocía las palabras de Juan el Bautista. Entonces, muchos no conocían más.
Ahora, eso también nos hace pensar. Yo les llamo al pensamiento, ¿no? Fíjense qué tan importante fue el ministerio de Juan el Bautista, porque aquí estamos hablando, ¿cuándo? Estamos hablando más de 40 años después de la muerte de Cristo. 40 años después de Cristo. O sea, no 40 años después de la muerte de Cristo, perdón. Son 40 después de Cristo. O sea, más o menos 7, 8 años después que Cristo había muerto. Y la gente conocía del bautismo de Juan. O sea, la predicación de Juan fue un ministerio importante en la vida judía. Juan tuvo gran influencia. Cuando Pablo les pregunta a la gente, a los creyentes que estaban en Éfeso, la gente conocía del bautismo de Juan. Entonces, ¿cuál fue la corrección que se hizo en cuanto al mensaje? Que tenían que entender que también estaba el Espíritu de Dios ahí. ¿Qué nos enseña el evento sucedido? Aquí sí quiero que intervengan rápido, hermanos, a ver, ¿qué nos enseña el evento sucedido en el capítulo 19, versículos 11 al 17? ¿Qué opinan? ¿Qué nos enseña ese evento? A ver, ¿qué han colocado? ¿Qué nos enseña el evento sucedido en el capítulo 19, versículos del 11 al 17? ¿Qué te enseña eso? A ver, ¿cómo lo puedes sintetizar? ¿Alguno colocado o no han colocado? Simón, dime. Bueno, muy sencillo. Se ve con claridad que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, pues. Ujú. Como apóstol Jesús tenía poder para hacer señales, para hacer señales y maravillas, pues. Por prueba de su apostolado, él certificaba todo el mensaje que predicaba. Ya, ok, gracias. Sally me dice, el poder del obrar de Dios es multiforme, siempre habrá personas que quieren imitar el poder de Dios, es magnífico ver que hasta las huestes del mar reconocen al Señor y sus discípulos, ya, ok. ¿Qué más han aprendido? A ver, gracias Sally, gracias Simón. Pedro dice que les enseña a creer en Jesús. Sí, bueno, eso es lo que dice Pablo al principio, ¿no? ¿Qué nos enseña el evento sucedido entre el versículo 11 y versículo 17? A ver, ¿qué nos enseña? ¿Qué le enseña a usted? ¿Qué piensa? Ya nos dijo Simón que Pablo era un hombre de fe, ¿no? Era un apóstol del Señor, un siervo de Dios y que él podía hacer milagros, ¿no? Eso sí, pero ¿qué más? ¿Qué más? A ver, ¿alguno? ¿Qué le enseña a usted? A ver, no veo a nadie más, entonces yo paso a hacerlo. Ok, vamos entonces. Mientras Apolos predicaba en Corinto, Pablo decide hacer un viaje misionero pequeño. Llega a Éfeso y encuentra a unos discípulos cristianos y les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo al momento de hacer su conversión de fe. O sea, en el momento en que tú creíste, recibiste el Espíritu Santo, al darse cuenta de que ellos no sabían acerca de la existencia del Espíritu Santo, Pablo procedió a completar su conocimiento de la doctrina y los bautizó correctamente. O sea, Pablo les explicó, no solamente queda el bautismo de Juan, también hay el bautismo de Jesús, y los bautizó. Después de bautizarlos, les impuso las manos y ellos recibieron una manifestación espiritual y unos dones especiales. Sí, eso se dice. Ahora, eso es con respecto a la corrección del mensaje. Lo que Pablo hizo fue encaminar mejor a los creyentes. O sea, sabía que no habían hablado del bautismo de Jesús, él les explicó y luego los bautizó. Ahora, ¿qué nos enseña el texto de 19 versículos del 11 al 17? Por lo menos a mí, considero que hay dos enseñanzas principales. Primero, que el mal o el diablo es real, no es algo imaginario, actúa en el mundo y está presente.
Y lo segundo es que una persona no puede enfrentar al enemigo con la fe de otro. La fe tiene que ser personal, así como la experiencia de fe, de salvación. ¿Qué cosa fue lo que hicieron los hijos de Seba? Los hijos de Seba se presentan delante del espíritu inmundo y les dicen, ¿no? En nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordeno que salgas. Entonces, fíjate esa expresión. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. No te puedes enfrentar al enemigo. No hablo solamente de un exorcismo, de una liberación. No te puedes enfrentar al enemigo y salir victorioso si es que tú no has tenido una fe personal, un encuentro personal con Cristo. O sea, yo no puedo salir victorioso con la fe de otra persona. Tiene que ser con mi fe. Y eso es lo que a mí me enseña el texto bíblico. El apóstol Pablo muestra que en su predicación él tenía central al elemento de Cristo. Pero también, ¿no? También nos damos cuenta de que va a haber oposición. Y esa oposición no se enfrenta con la fe de otra persona, se enfrenta con la fe personal. Nosotros tenemos una fe. Yo no tengo que ver con la fe del otro. Evidencia la visible de los que habían creído, confesaron a Jesús y quemaron sus libros de magia. Sí, sí, ahí la evidencia también. O sea, la gente se convierte. ¿Cuál es la muestra de su conversión? Queman todos sus libros de magia. Entonces, vemos eso, ¿no? Muy bien, mis hermanos. Estamos llegando ya al final. ¿Algún comentario o pregunta de lo que hayamos visto el día de hoy? Pastor, Sí, ¿me escucha? dime, Simón. Ok, yo pienso, no sé si de pronto considerarlo como similar cuando un feligrés va a la iglesia y tiene algún familiar que de pronto ni siquiera cree en Jesús y le pide que digan una oración de sanidad por esa persona porque necesita ser liberada, tener una opción de ser saludado, pues, o sea, tener salud, pues. Yo le digo, inclusive le digo, ¿cómo puedes crees que la oración va a llegar a esa persona a través de otra persona si la que tiene fe eres tú y la otra persona ni siquiera cree en que Jesús, en que Dios existe, pues? ¿Cómo cree conseguir, espera que Dios le va a hacer la obra? Así es. Gracias, Simón. Tienes razón. Por Profesor, eso, una no se consulta. puede hacer la obra de Dios con la fe de otro. Tiene que ser la fe personal. Una consulta. Yo no puedo levantar ¿Qué? la mano, pero Ya, sale. María Elena. Pero habrán excepciones, ¿no? Porque cuando Jesús está con sus discípulos y viene el centurión y le pide que ore por su siervo que estaba enfermo, Jesús le dice para ir a su casa. Y el centurión le dice, no soy digno de que entres a mi casa, ¿no? Entonces, pero igual como yo doy una orden y mis soldados lo cumplen, también tú puedes decir que sea sano y él se va a sanar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí dice que Jesús se admiró de la fe del centurión, ¿no? Entonces, pero la fe del centurión, no del siervo que estaba enfermo, ¿no? Pero Jesús hizo la sanidad en el siervo por la fe del amo, ¿no? Del centurión. O sea, habrán casos excepcionales, ¿no? Claro, pero Marilena, o sea, aquí la analogía es diferente, porque la persona, o sea, el centurión le dice a Jesús que él tenía fe en Jesús. O sea, el centurión le explica, ¿no? O sea, yo también soy hombre de autoridad. Entonces, cuando yo digo algo, eso se hace. Si tú lo haces, entonces también se va a hacer. Entonces, Jesús se admira de la fe del centurión, como tú has dicho, y él opera la sanidad. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el libro de Hechos? En el libro de Hechos es que los hijos de Seba quieren operar ellos la sanidad. No dicen que Dios va a operar la sanidad. Ellos dicen, en el nombre de Jesús, ¿no? Del Jesús de Pablo, yo os conjuro. O sea, yo
quiero operar, enfrentar al enemigo con, ¿no?, con la fe de otro. Entonces es un poquito diferente la situación del centurión. Y por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que hace el espíritu es dominar a 7. ¿No? O sea, los paró de cabeza a todos ahí. Alexi. Dios le bendiga, compañeros. Disculpen mi voz, pero estoy medio No hay afónico. problema, sí te escucho. Con respecto a lo que comenta la hermana, yo quería compartir también. Hay formas diferentes de actuar en el Señor. Por ejemplo, el paralítico de Bethesda. Ujú. También, él nunca dijo yo creo, pero Jesucristo obró. Entonces, con relación a lo que manifiesta, sí, es claro que estos hombres querían pues tomarse una atribución por la fe de otro, pero tampoco se cierra, puedo decir, la puerta con respecto a aquellos que no creen. Dios también puede obrar y haber sanidades. Ujú. Con el ejemplo que ponía el hermano que decía pues que no podemos orar por una persona que esté en el hospital enferma, que no sea creyente. Ujú. Realmente pienso yo, y en relación al ejemplo de este hombre, del paralítico, o por ejemplo el ciego también, son casos diferentes que Dios de todas maneras obró. Ujú. Entonces eso quería compartir y saber pues también su posición, ¿no? Me parece muy bien, me parece muy bien lo que has dicho. O sea, hay que entender el texto de Hechos en un contexto. Antes de darte la palabra a Douglas, porque sí te estoy viendo, hay que entenderlo dentro de un contexto. Habían, dice, exorcistas ambulantes. O sea, eran liberadores de demonios ambulantes. Y eso mismo es lo que sucede ahí. Entonces, ellos quieren exorcizar ambulantemente. No decimos, no puedo decir porque no he revisado ningún comentario, si esta gente cobraba por eso. Pero supongamos que no cobraba. Eran exorcistas ambulantes, o sea, lo hacían así. Y por esa razón, el enemigo los rebate. Por eso es lo que yo digo, no se puede enfrentar al enemigo con la fe de otros. Tiene que ser con la propia fe personal. O sea, yo os conjuro en nombre de Cristo del que predica Pablo. Oye, ¿y ese Cristo no es tu Señor? O sea, ahí está el problema. El problema era que son exorcistas ambulantes. O sea, ellos no estaban sometidos a la iglesia. Ellos eran un ministerio particular. Y ahí está la crítica, ¿no? Es la que yo pienso que se puede enfocar. Douglas, rápido, que ya estamos por terminar. Tú tienes la última. A ver, profesor, no es acerca de eso, es acerca del capítulo 17, donde creo que me he confundido un poquito, Dime. porque la voluntad de Dios, ¿no? ¿Ya? Que Pablo, el Espíritu se le opone, ¿no? Ajá. Y lo manda a otro lugar donde él había planeado, donde él no había planeado ir. Pero, ¿qué sucede aquí? En este lugar él es encarcelado, es azotado y, ¿cómo se llama? Él utiliza su ciudadanía, ¿no? Porque él era romano, ¿no? Entonces, para que algo lo desagraven a él. Pero, ¿es que la voluntad de Dios nos va a llevar a todo eso? ¿O eso fue una cuestión solamente para Pablo, tomando en cuenta la conversación que tuvo Dios con el discípulo Ananías? ¿Se acuerda de ese pasaje bíblico? Sí. ¿No? Mira, Douglas, tú has planteado un punto que es bastante amplio. Es bastante amplio. Esto amerita toda una clase de reflexión teológica. Y yo solamente voy a dejar algunos datos, ¿ya? No lo voy a resolver ahora porque ya estamos en el tiempo terminado, pero le dejo algunos datos.
Cuando nosotros hablamos, y hablo de la generalidad evangélica, cuando hablamos acerca de la voluntad de Dios, nosotros nos referimos ¿a qué? A lo que Dios ha decidido que se haga, ¿verdad? Y por eso decimos, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Muy Claro. bien. Entonces, ahora, ¿qué más? ¿No? Gracias, Alexi, por la aclaración. Está bien, está bien con lo que tú has dicho, ¿no? El hermano dijo que no se puede orar porque no sea creyente, no. Está bien la aclaración, gracias. Ahora, nosotros decimos, o pensamos, hablo en el imaginario popular evangélico, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Cuando yo me presento ante la embajada de Estados Unidos y digo, quiero sacar mi visa. Pastor, ore por mí porque voy a sacar mi visa en la embajada de Estados Unidos. Perfecto. Si no sale, es la voluntad de Dios. Si sale, es la voluntad de Dios. O sea, yo tengo que hacer algo para descubrir la voluntad de Dios. Ese es un problema. ¿Por qué? Porque todo lo que hago está en, ¿será la voluntad de Dios? ¿No será la voluntad de Dios? Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Deshojando margaritas. Así es. Entonces, yo les pongo un ejemplo y con eso termino. Y lo cierro para dejárselos para la próxima semana. Ok. Les cuento una historia imaginaria. ¿Listo? Tomemos a Claudia. Claudia es una creyente de tu iglesia. Y Claudia es una administradora de una buena empresa de tu país. Pero a Claudia le han ofrecido un trabajo en Nueva York. Le han ofrecido un trabajo en Nueva York con el doble de sueldo, le van a dar una casa, le van a dar la posibilidad de vivir allá y profesionalmente va a crecer. Listo. Ahora Claudia va a la iglesia y le dice al pastor, pastor, esto me han ofrecido. Bueno, el pastor le dice, bueno, Claudia, ¿qué has decidido? Pastor, yo quiero hacer la voluntad de Dios. ¡Wow! ¿Cuál será la voluntad de Dios? Entonces, yo digo, ¿qué tal? ¿Qué pasaría si un ángel del Señor se te presenta a ti y te dice, Claudia, yo quiero que vayas a Nueva York porque vas a renunciar a tu trabajo aquí, vas a ir a Nueva York y cuando estés en Nueva York, al segundo mes de tu trabajo te van a despedir y te vas a quedar sin sueldo. Vas a vivir dependiendo de las ofrendas de los hermanos que te ayuden. Y después de 4 años de mucho sufrimiento, vas a regresar aquí a tu país a volver a aplicar al trabajo que antes tenías. No vas a tener plata, no vas a tener un buen futuro, pero cuando regreses, yo te voy a seguir amando porque esa es mi voluntad. ¿Cuántos de nosotros nos iríamos a Estados Unidos sabiendo que a los 2 meses te van a despedir? Te vas a quedar sin plata por 2 años y vas a regresar después a tu país a aplicar al trabajo anterior, pero vas a ser bendecido por el Señor. Es bien difícil, hermanos. ¿Y por qué les digo eso? Porque cuando nosotros nos enfocamos en descubrir cuál es la voluntad de Dios, tenemos ese problema. Lo que nos sale mal, decimos que no es voluntad de Dios. Pero Pablo hizo sus planes y dijo, yo voy para acá. Dios le dice, no, por ahí no vas, ve por acá que te estoy llamando. Está bien, iré por ahí, pero eso no es garantía de que te van a salir bien las cosas. ¿Ah? El Señor te va a ayudar, porque la voluntad de Dios, ¿cuál era? La voluntad de Dios era, predica la palabra. En medio de eso, vas a tener bendiciones, vas a tener tribulaciones. La voluntad de Dios es general. La voluntad de Dios para nosotros es que seamos buenos creyentes. Esa es su voluntad. Si tú decides irte a Estados Unidos, es tu decisión. Estás dentro de la voluntad de Dios. Ahora, tú tienes que, para irte a Estados Unidos, hacer tu proyecto.
cuánta plata voy a tener, qué voy a gastar, en qué voy a trabajar, etc. Si tú te vas solamente porque es voluntad de Dios, probablemente te pase lo que a Claudia. Pero no puedes decir, Dios no me trajo aquí por su voluntad. Dios está con los creyentes cuando hacen lo que Él decide. ¿Qué es lo que Dios ha decidido para cada uno? Que seamos hombres y mujeres de Cristo, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que seamos modelos para otros. Esa es su voluntad. Cualquier otra decisión aparte tiene que estar metida dentro de eso. Si tú te decides a robar, ya estás saliendo de la voluntad de Dios. Dios no te va a ayudar. Pero si yo soy padre de familia, le enseño a mis hijos sobre la palabra de Dios, soy un buen creyente, me esfuerzo como cristiano, agarro y digo, voy a comprar esta casa, compro la casa y me salen estafando, no puedo decir, esa era la voluntad de Dios. No, pues, tú te equivocaste, estabas siendo hijo de Dios, pero no tomaste en cuenta varias cosas. En algo fallaste. En algo fallaste. No es que Dios era su voluntad de que te estafen. Eso no es. Tú tienes que ser sabio y por eso tienes que ver pues las cosas que pasan. Estás dentro de la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es así, es grande. Dios quiere que tú seas un hijo de Dios. Dentro de ese camino tú te puedes mover. Claro. Y si metes la pata, es cuestión tuya. En algunos casos, como el de Pablo, muy excepcionales, el Señor te impide hacer ciertas cosas, pero son muy excepcionales. Entonces, lo dejo ahí para que sigamos conversando y masticando para la próxima semana. Listo, mis queridos hermanos. Dios los bendiga a todos. Ya tengo la hermana Marilena, le va a subir la tarea para la próxima semana. Ya las siguientes preguntas. Espero que les haya gustado esta sesión. Nos vemos. Bien, Muchas pastor. gracias, hermano. Hasta Hasta después. luego, hermano. Que Dios le bendiga. Dios les bendiga. Muchas bendiciones, hermano.